Muy bien, pues vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Em, en la invitación que les enviamos, les comentábamos que el tema de esta semana se llama mucha o poca fe, o poca o mucha fe. Y buscábamos una imagen para poner de título, y esta en particularmente nos gustó porque creo que muchas veces nos sentimos o muy grandes contra ciertas circunstancias o muy pequeños ante las adversidades. Y creo que la fe es justamente algo que define cómo nos sentimos ante una de esas situaciones. Eh, yo quisiera empezar y para desarrollar el tema, nos preguntábamos, ¿cuál ha sido el reto más grande que hemos enfrentado en la vida? Se me ocurren muchos ejemplos, la verdad. Yo trataba de pensar cuáles han sido los retos o los obstáculos o las pruebas más grandes que he enfrentado en mi vida. Y tratando de pensar en ejemplos, me acordé de uno en particular y un poquito haciendo referencia a la imagen de inicio. Cuando yo era muy pequeño, era mucho más, bueno, era pequeño. Y para mí un reto que realmente fue grande en mi vida y que para mí en su momento significó un gran reto fue aprender a andar en bicicleta. Aprender a andar en bicicleta para mí era algo que yo quería hacer, que me llamaba mucho la atención. Yo creo que tenía cerca de 7, 8 años más o menos cuando me despertó este anhelo de aprender a andar en bicicleta y le insistí a mi papá. Yo creo que, no sé si todos los días, pero sí muy frecuentemente le insistía que yo quería una bicicleta y quería aprender a andar en bicicleta y duro y dale, ¿no? Hasta que al final de cuentas, no recuerdo cómo, pero llegó una bicicleta a mi casa. Yo estaba muy contento de que era una bicicleta negra, me acuerdo perfecto de ella, era una marca que se llamaba Magistroni o algo así, si no mal recuerdo. Era una bicicleta que yo creo que era para una persona de 12, 13 años, porque era mucho más grande de lo que yo era. Pero aún así yo dije, órale, le entro. Mi papá, pues bueno, hizo todo, ¿no? Ajustó los pedales, ajustó el asiento, dispuso todo para que yo entrara en la bicicleta. Y yo era insistente y quería ir a esa primera clase para aprender a andar en bicicleta. Encontramos un lugar muy cerca de la casa donde vivíamos, de hecho en una parte de atrás, un espacio, le llamábamos un lote baldío porque no había más que tierra, pero ahí justamente iban todos los niños o a jugar fútbol o a jugar con otras cosas o a andar en bicicleta, ¿no? Porque había mucho espacio. Y pues bueno, voy con mi papá, nos lleva, prepara la bicicleta y todo, me subo y pues con la ilusión de creer de que era muy sencillo, pues doy los primeros 2 pedalazos o los primeros 3 metros y pues me caigo como regla, ¿no? Caigo como costal, ¿no? Con la bicicleta. Entonces, eh, caigo como costal con todo y bicicleta y me doy cuenta que no es tan sencillo como parecía, que no es tan sencillo como parecía la idea de la bicicleta y la ilusión se me empieza a ir un poco, ¿no? Cuando mi papá me insiste, no, a ver, súbete y dale así, que no, y concéntrate y el equilibrio y no, y todo esto y lo demás, es cuando entonces yo empiezo a ver que el reto era mucho más grande de lo que yo creía. La ilusión se me empezó a ir, las ganas se me empezaron a desaparecer y lo más es de que yo empecé a sentir cierta aversión a querer estar en la bicicleta ya, ¿no? Y mi papá me insistía, me decía, no, ahora tienes que hacerlo y concéntrate y empuja y hazle y todo, ¿no? Un poco al estilo que tengo al día de hoy. Yo a veces sentía, yo nunca voy a ser así, pero bueno, creo que siempre terminamos siendo así. Y, y al final de cuentas, con insistencia, con regaños, con un poquito, una que otra lágrima y con más caídas que éxitos, al final de cuentas logré aprender a andar en bicicleta. Y disfruté mucho andar en bicicleta. De hecho, tengo muy buenas memorias de mi infancia en la bicicleta. Me movía por toda la colonia. Una vez me robaron la bicicleta por irme solo con la bicicleta. Pero disfruté mucho eso. Y yo recuerdo que ese reto de aprender a andar en bicicleta fue para mí en ese momento un gran reto. Y yo la verdad pensé que no lo iba a lograr. Y recuerdo esa sensación de sentir que era una prueba muy difícil. Pero al final de cuentas lo conseguí y lo logré. Entonces, ahorita lo recuerdo como eso, como un recuerdo solamente, como algo que pasó, como algo que a lo mejor no necesariamente era difícil en este momento, pero en su momento yo recuerdo que era un gran reto.
Sin embargo, después, conforme pasan el tiempo y conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que a veces esos retos pues no parecieran tan grandes, ¿no? Quizá los retos que en ese entonces vivíamos cuando éramos pequeños ya no tienen nada que ver con los retos que atravesamos el día de hoy, ¿no? Si hablamos de economía, si hablamos de trabajo, si hablamos de hijos, si hablamos de pandemias, o simplemente a veces el reto simplemente es perder un par de kilos, ¿no? Ya no nos conformamos con resolver nuestra vida, solamente con perder un par de kilos ya es suficiente para nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente los retos que atravesábamos en la infancia no tienen nada que ver con los que atravesamos el día de hoy. Por eso, el ejemplo es, ¿qué tanta fe necesitamos para lo que hacíamos cuando éramos pequeños o para nuestros retos de pequeños, como la fe que necesitamos para ahora que somos mayores, ¿no? Pequeño versus grande. Es totalmente relativo al punto de vista y el contexto que estamos atravesando. ¿Qué es pequeño o qué es grande? Tiene mucho que ver y tiene todo que ver con el contexto que estemos atravesando, con la situación que estemos viviendo o al punto de vista que tengamos en ese momento, ¿sí? Entonces, para darles un ejemplo de lo relativo que puede ser pequeño versus grande, les traigo otro ejemplo. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño puede ser la realidad desde el punto de vista desde una célula, a lo mejor? La célula de la sangre, por ejemplo, lo que ven al lado izquierdo es cómo es la célula de la sangre, ¿cómo se llama? Los glóbulos blancos, perdón. ¿Cómo puede ser eso en relación a nosotros, a nuestra proporción humana, pero cómo podemos vernos en proporción también al universo, ¿no? Y para esto les voy a compartir un video de donde tomé las imágenes para que podamos entender qué importante o qué diferencia hay entre pequeño y grande en relación a nuestro contexto o a los puntos de comparación, ¿sí? Les voy a compartir un momento. Deme un segundito, por favor. Muy bien. Este video es de un proyecto que se llama Cosmic Eye Project y toma imágenes y algunas simulaciones de cómo sería hacer un macro zoom out y cómo sería hacer un macro zoom in a una persona. La verdad es que a mí tiene muchos años este video, no recuerdo cuántos, pero cuando hablaba sobre esa relación entre pequeño y grande, yo decía, bueno, muchas veces nosotros nos sentimos pequeños, pero también al mismo tiempo creo que podemos ser grandes. Se los voy a compartir y ahorita platicamos sobre el video.
¿Qué opinan? La verdad es que es un video que vuela la mente, como diríamos por allá, porque es impresionante cómo simula este zoom out y podemos ver lo que se cree que es el universo, porque nadie ha llegado tan lejos, evidentemente, pero es una red entretejida que llega un momento que hasta pareciera que son células que están entre sí, interconectadas, pero cuando hace el gran zoom in, y entra por el ojo hasta llegar hasta una célula y después llegar al ADN y a la cadena de ADN y llega hasta los protones y encuentra la esencia misma del átomo. Así me da la impresión que a veces nos sentimos en medio de las circunstancias. Nos sentimos a veces eh, tan pequeños en el universo y tan solos, pero al mismo tiempo a veces podemos ser tan grandes, ¿no? Es increíble ver cómo dentro de una célula hay pequeños universos, ¿no? Y cómo dentro de este gran universo podemos parecer pequeñas células también. Es justamente, esa es la relación que hay entre lo que es la fe y el tamaño de nuestra fe o las circunstancias que a veces atravesamos en medio de la fe. Por eso yo les ponía, ¿qué tan grande debe ser nuestra fe para ver cumplidas las promesas de Dios? Tan grande como el universo mismo, tan grande como nosotros mismos, tan grande como una pequeña célula. Y muchas veces creemos que para grandes retos se requiere grande fe y que a lo mejor a veces no es para todos. A veces vemos personas de fe que han edificado ministerios o han hecho grandes proyectos o han hecho grandes proezas, ¿no? Ya sea en el tiempo actual o en el tiempo pasado en la Biblia, y decimos, es que quizás son personas que tenían una fe mucho más grande que la mía. Pero realmente, ¿qué es grande y qué es pequeño? ¿Qué es tener una fe grande y qué es tener una fe pequeña? Para los anhelos para la fe es realmente, tenemos que entender que esta gráfica sobre los anhelos, este proceso sobre cumplir los anhelos, ya lo hemos platicado en algún momento anterior, pero realmente lo que vincula los anhelos y el fruto de estos anhelos, el proceso intermedio solamente es creer y accionar lo que creemos. La palabra en Lucas 17:6 dice que es necesario tener la fe del grano de mostaza para poder decirle a ese monte, échate a un lado y se echará. Y entonces, ¿qué será que una planta o una semilla tiene mayores anhelos que nosotros? Yo creo que no. Yo creo que simplemente a lo que la palabra nos hace referencia es que tenemos que tener el suficientemente anhelo para creer en cosas grandes y entonces las cosas van a suceder. Debemos ambicionar cosas grandes para creer en fe. Si no creemos o si no ambicionamos en grande, nuestra fe no va a ser retada. Nuestra fe nunca se va a estirar, nunca va a llegar a más. Es como cuando nosotros, o en la jardinería o en algunas, no sé si recordarán estos arbolitos que le llaman bonsai en la técnica japonesa, que se les va dirigiendo el crecimiento con la intención de que tomen una forma en particular, pero simplemente lo que se busca es de que se encaminen hacia un rumbo y logren una forma. Pues así también tiene que ser nuestra fe. Si nosotros tenemos anhelos que nos superan, entonces nuestra fe se va a conducir hacia allá. Nuestra fe va a alcanzar esos anhelos. Jesús mismo es un ejemplo de fe. Jesús tuvo un anhelo tan grande como la humanidad completa y creyó por ese anhelo y creyó por ese proyecto. Creyó que podía conquistar a toda la creación, a la humanidad completa, y pagó el precio. Él tuvo ese anhelo, tuvo la fe para alcanzarlo y pagó el precio a través de sus actos, y el fruto está en que la palabra dice que hasta que toda criatura escuche la palabra, Él regresará por su iglesia. Y yo estoy seguro que ese anhelo se cumplirá en su nombre, aunque a lo mejor en persona no esté aquí, su espíritu está en medio de nosotros y ese anhelo se cumplirá. A veces nos pasamos de espirituales y creemos que tenemos que reprender nuestra fe para alcanzar los anhelos materiales, pero Dios también creó lo material para nosotros. Dios también nos permite pensar y soñar por lo material sin caer justamente en materialistas, pero ¿cómo vamos a hablar de frutos de nuestra fe y de nuestros anhelos si no se tangibiliza?
Es cierto, debemos creer por las cosas a lo mejor intangibles, como puede ser nuestra familia, como puede ser una sanidad, como puede ser a lo mejor creer en ciertas áreas de nuestra vida, pero también Dios quiere manifestar el fruto de nuestra fe a través de las cosas tangibles. La palabra de Dios en Mateo 17:20 dice: Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Para nosotros nada sería imposible si realmente tuviéramos esa fe activa. Y más adelante vamos a ver que no está hablando de una medida en cuestión de tamaño pequeño o grande, sino realmente de usar lo que nosotros tenemos por fe, lo que se nos ha dado por fe, para que entonces para nosotros no haya nada imposible. La palabra es muy explícita y clara diciendo, le podrán decir a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Yo concibo prácticamente imposible mover con nuestra fe un volcán o una montaña. Sin embargo, la palabra lo dice. Si tú tienes la fe y puedes creer, hasta eso podrías hacer. No habría imposible. Y muchas veces hablamos de que la montaña es la prueba, muchas veces hablamos que la montaña es la escasez, hablamos o le damos un sentido figurado a la montaña. Pero también la palabra es explícita y dice, si es más, si tú quisieras transformar tu paisaje, si tú quisieras influir en cómo es tu paisaje, podrías hasta hacer eso si tienes la fe. Porque si tú crees, nada te será imposible. ¿Dónde entonces dejamos nuestra fe? Cuando Jesús habló sobre la fe en el tiempo que estuvo en la tierra, se encontró con muchas personas y a muchos les habló de la fe, no solamente a sus discípulos, sino a muchas personas. Y a algunos los llegó a reprender por su poca fe. A sus discípulos les dijo que por tener miedo no tienen fe y los demonios no se sujetaban a ellos, ¿sí? A otros les llegó a cuestionar acerca de su fe. Y en algunos otros casos, como en el caso de este general romano, se llegó a sorprender por la medida de fe y hasta les dijo, no he encontrado tal fe en medio de mi pueblo, sino lo encontró en personas que ni siquiera eran creyentes o que ni siquiera conocían o tenían la escuela o el trasfondo del aprendizaje de la palabra de Dios, pero llegaron a creer sobre la palabra de Jesús. Jesús le comentaba a Betsy que encontré un dato súper relevante respecto a la fe, ya que encontramos que la palabra fe está escrita 240 veces en la Biblia. Y de esas 240 veces, solamente 3 veces está en el Antiguo Testamento, pero 237 veces está en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vino y la iglesia, el enfoque que tenemos que tener es a construir nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, a no dejar de lado nuestra fe y saber que la única forma en la que nosotros daremos fruto es echando a andar nuestra fe, fortaleciéndola y viviendo de nuestra fe. Todos tenemos el potencial de fe con nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto la usamos? Si tenemos ese potencial y tenemos la capacidad de creer y de dar fruto con nuestra fe, entonces, ¿por qué a veces no echamos mano de ella? La palabra dice que por sus frutos los reconoceremos. Tenemos una semilla de naranja y la sembramos, sabemos que eventualmente un día va a brotar un pequeño tallo que se convertirá en un árbol y quedará una naranja como fruto. Pues el fruto que nosotros tenemos como especie, hablando como humanos, pues sabemos que vamos a tener niños, ¿no? O pequeños humanitos, ¿no? Niño o niña, porque ese es nuestro género. Sin embargo, en el término espiritual, el producto de nuestra fe, el género, el fruto que da nuestra fe, se tiene que tangibilizar y tiene que ser evidente tanto en lo espiritual como en lo material. Los resultados de la fe no dependen del tamaño, de la medida que nos ha sido dado, sino la frecuencia del uso con el que echamos mano de ella. La palabra también nos dice que nosotros vamos a vivir de nuestra fe. El producto de nuestra fe nos dará alimento. El producto de nuestra fe nos alimentará y nos permitirá crecer, avanzar y alcanzar mayores cosas. No es tanto dónde dejamos nuestra fe o si nuestra fe es pequeña o grande, sino es más bien cuánto la usamos, qué tanto echamos mano de ella.
Y al final también la palabra es muy fuerte y enfática porque Jesús se cuestiona en Lucas 18 preguntándose, ¿encontraré fe en la tierra para cuando yo regrese? La fe trae y abre las puertas y trae al mundo visible lo que está en lo invisible. Pero Jesús nos dice, hay muchas cosas que puedo entregar en su mano, pero sin fe no van a recibir todo aquello que yo les quiero dar. Si nosotros no echamos mano de nuestra fe, si nosotros no fortalecemos nuestra fe, si nosotros no tenemos una vida que en fe diariamente busquemos alimentarnos de ella, habrá inevitablemente cosas que no vamos a recibir en esta tierra por causa de que nuestra fe la limitamos y no llegamos al máximo potencial que nos puede dar. No dudemos en usar la fe para creer por nuestros sueños. Quizá nos equivoquemos en alguna ocasión, seguramente. Quizá a lo mejor vamos a creer por cosas que pueden ser más aparentemente un capricho, una ilusión o un sueño a lo mejor que podría ser pasajero. Pero no dejemos de echar mano a nuestra fe por creer en esos sueños. Y estamos seguros de que Dios nunca nos va a dejar de lado. Dios nunca nos permitirá que nos hundamos. Él lo que quiere es que creamos. Seguramente podamos echar mano o podamos creer en un sueño que pueda ser pasajero o que no sea para nosotros o que no sea el momento para nosotros. Pero Dios nunca nos va a abandonar si confiamos en Él. Él lo que nos dice es cree. Yo no quiero que te enfoques tanto en creer equivocadamente, sino que creas. Evidentemente, cuando ponemos un sueño delante de Dios, Él nos va a instruir, nos va a decir, bueno, no es precisamente lo que quiero para ti, pero sigue creyendo. O simplemente Dios nos va a decir, está bien, ese sueño es correcto, pero a lo mejor no es el tiempo, tienes que seguir trabajando para que eso suceda. El Señor no abandona a quienes confían en Él. El Señor solamente lo que busca es fe, que activemos nuestra fe. La fe debe ser libre y no debe ser controladora. Muchas veces hemos caído en una dinámica en la que llegan sueños a nosotros como andar en bicicleta, pero en el primer obstáculo renunciamos y creemos que entonces ya no es para nosotros. Y Dios lo que nos dice es, yo quiero que tú encuentres tu medida de fe y quiero que tú la uses para que te des cuenta que aún esos sueños te voy a entregar en tu mano. La pregunta que Jesús hace en este versículo es, yo estoy dispuesto a regresar por mi iglesia. Yo quiero regresar por una iglesia. Yo quiero una iglesia fuerte, pero encontraré una iglesia utilizando su fe. Encontraré un cuerpo, una familia, unos hijos que realmente estén viviendo del fruto de su fe. Encontraré realmente una iglesia que sepa utilizar su fe para alcanzar lo inalcanzable, para alcanzar lo que parecía inaccesible. Realmente el punto de partida no está en tener una fe pequeña o una fe grande, sino simplemente usar la fe que nos ha sido dada. Saber que todos fuimos equipados con una medida de fe, y hablando por medida no es por una medida de tamaño, de gramaje o de longitud, sino a todos nos fuimos equipados. Parte de lo que se nos fue dado al momento de la creación y de ser concebidos es nuestra medida de fe, y lo que Dios espera es que la usemos. Y conforme nosotros la usemos, aprenderemos a vivir por ella, aprenderemos a vivir con ella y aprenderemos a alimentarnos de los frutos de la fe. Si usamos nuestra fe constantemente, no habrá meta inalcanzable para nosotros. Si nosotros aprendemos a creer por lo pequeño, nos vamos a acostumbrar a creer por más cada vez. Si aprendemos a creer por las cosas que parecieran obvias, el día de mañana vamos a aprender a creer por las cosas que parecen improbables, por las cosas que parecen inalcanzables. Hay muchas cosas en mi vida que yo he apostado creyendo no solamente a lo mejor en que puedo lograrlo, sino en que Dios quiere dármelo, y Dios ha abierto puertas en tanto en lo material, en lo profesional, en lo personal, en muchas áreas de nuestra vida. Nosotros creímos por una casa, creímos por un departamento, creí por un trabajo, creí por mis hijos, creí por mi descendencia. Hemos creído por muchas áreas de nuestra vida y seguimos creyendo por otras tantas áreas más que a lo mejor no se han cumplido al 100% como las tenemos visualizadas, pero seguimos creyendo. Las metas grandes nos obligan a necesitar de Dios, indudablemente. Hay metas pequeñas que no necesitamos a Dios o que a lo mejor creemos que podemos cumplirlas sin su ayuda, probablemente. Pero las metas grandes siempre nos van a llevar y nos van a motivar a creer en que solamente a través de Dios lo podemos lograr. Y esa es la fe que Dios quiere que desarrollemos. La fe que nos reta,
la fe que nos empuja, la fe que nos incomoda y nos da esa hambre de ir por más, la fe que nos impulsa a buscar siempre algo mayor, algo más grande, a inconformarnos con lo que tenemos. Muchas veces nos sentimos cómodos con lo que ya tenemos y creemos que lo mejor es no moverle. No, ya para qué pienso por una casa más grande. No, 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 aquí estamos bien. No, no, ¿para qué ir? ¿Y para qué cambiar mi carrito 85? Sí, ya me acomodé con él. Sí, él no frena a veces, de repente no prende, pero ya me acostumbré. Dios quiere llevarnos a más. Sí nos quiere llevar a más en lo espiritual, en lo personal, pero también en lo material. Porque la palabra dice que quiere que prosperemos en todo lo que es nuestra vida. A veces algunas personas señalan muchas veces eso y creemos que perdemos el foco cuando solamente empleamos la fe hacia lo material, y es verdad, no es el único foco, pero también Dios quiere que usemos la fe hasta en aquellas cosas materiales que componen nuestra felicidad, que componen nuestra plenitud. Él sí quiere darnos el trabajo que merecemos. Él sí quiere darnos la casa que anhelamos. Él sí quiere darnos la familia que siempre hemos querido y la convivencia que queremos. El único tema es que nosotros tenemos que aprender a usar nuestra fe constantemente para que eso suceda, para que eso llegue. ¿Sí? Este es el tema de hoy. Quisiera que oráramos justamente hablando sobre la fe, pero más que enfocándonos en aquellas metas o en esos anhelos, al final vamos a hablar un poquito de eso también con una tarea que les vamos a dejar, pero sobre todo yo quisiera que nuestra oración estuviera enfocada a esos sueños perdidos y esos anhelos que a veces hemos dejado enterrados. Sí es cierto que cuando hablamos de fe y hablamos de pensar en Dios, como que queremos poner a Dios en una plataforma diferente, ¿no? Queremos hacer de lado a veces las cosas físicas y materiales que componen nuestra vida, pero particularmente en este caso Dios nos está pidiendo que también creamos por aquello que nos hace falta. En este tiempo que a nuestra economía se ha visto a lo mejor tambaleada o golpeada, o que a lo mejor la situación de trabajo se ha visto alterada, o que a veces escuchar tanto sobre pandemia, crisis y empresas que quiebran, cierran o la están viendo difícil, a veces nuestros sueños y nuestros anhelos se ven enterrados y se ven amedrentados, ¿no? Un segundito, por favor. Ustedes disculpen aquí la interferencia. Entonces, yo quisiera que nuestra oración del día de hoy justamente fuera así. Que oremos por los sueños perdidos, por los anhelos enterrados, por las cosas que hemos dejado a lo mejor de lado y que a lo mejor nos hemos acostumbrado a renunciar a ellas. Que a lo mejor nos acomodamos tanto a ya no pensarlos o renunciamos de tal forma porque pensamos que no era para nosotros y nos acostumbramos a esa realidad a renunciar a ellas. Yo quisiera que oremos de forma en ese sentido, y también quisiera que oráramos por los proyectos imposibles. No solamente por aquellas cosas que a lo mejor hemos enterrado o hemos olvidado o hemos aprendido a renunciar, sino por los proyectos imposibles que a lo mejor hemos considerado que son inalcanzables para nosotros. Algunas cosas que en algún momento dijimos, yo quisiera conquistarlo, lograrlo, pero fue demasiado imposible para mí y renuncié a él. Vamos a orar también por eso. Y también quisiera que renunciáramos a veces a esos pensamientos de escasez de fe y de poca medida de fe. Yo no tengo la fe para tanto. No, pues es que creo que hay personas que se les ha dado creer por tanto, pero a mí no me ha sido dado. Evidentemente la palabra nunca dice que a unos les dará más y a otros les dará menos fe. Simplemente dice, a todos fue dado una medida de fe y todos tenemos la capacidad con esa medida de fe de creer. Entonces, si les parece bien, vamos a orar de esa forma. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, noche, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú, Señor, has puesto en cada uno de nosotros una medida de fe que tiene la capacidad de creer, Señor, de activarse y de potencializarse por aquellas cosas que tú nos has dado, Padre.
En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta tarde, Señor, que esos sueños perdidos, esos sueños que se han visto truncados en nuestra vida, Señor, esos sueños que en algún momento abrazamos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, por pequeño o por insignificante que al día de hoy pudiera parecer, Señor, yo te pido, Señor, que tú los avives en nuestro corazón, Señor, que tú los despiertes en nuestra mente, Señor, que todos esos anhelos que hemos enterrado en algún momento por alguna traba, Señor, por alguna contienda, Señor, o quizá a lo mejor porque en su momento no funcionó y decidimos renunciar, Padre, en este momento tú los despiertes en cada uno de nosotros, Señor. Que esos anhelos que nosotros pusimos debajo del tapete y que decidimos enterrar quizá a lo mejor por un fracaso, porque a lo mejor decidimos emprender, creímos que era el momento, creímos que era el mejor momento para salir adelante y las cosas no se dieron y los dejamos enterrados abajo del tapete. Yo te pido, Padre, que tú los avivas en este momento, Señor, que si es tu voluntad de entregarlos en nuestra vida, Señor, que tú inquietes nuestro corazón, Señor, que tú traigas a recordación cada uno de esos sueños y esos anhelos y nos digas, yo no me he olvidado de ese sueño que te entregué, yo no me he olvidado de ese proyecto que te puse en tus manos, yo no me he olvidado de ese llamado que puse en tu corazón. No me he olvidado de esa visión que alguna vez se fijó en tu mente y que no te dejaba dormir, que te despertaba en las noches, que te levantaba en las mañanas temprano y te decía, este es el sueño que quiero para ti. El Señor no se ha olvidado de esos sueños y de esos proyectos, de esos anhelos, de ese emprendimiento. Y el día de hoy, Padre, y nosotros también te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, por ese pensamiento de escasez de fe. Porque a veces en nuestra mente y en nuestro corazón hemos abrigado ese pensamiento de creer que no tenemos la suficiente fe para alcanzar lo que tienes para nosotros. Te pedimos perdón y renunciamos, Señor, a ese pensamiento de escasez, a esa resignación de creer más, a ese pensamiento de creer que nosotros no tenemos el potencial de creer por mayores cosas, Señor. Hoy te pedimos perdón y renunciamos a esa mentira y ese engaño que no viene de parte tuya, Señor. Hoy declaramos y creemos que nuestra medida de fe se fortalece, Señor. Que la medida que tú has puesto en nuestro espíritu para creer por grandes cosas se aviva, Señor. Que toma fuerza, Señor. Que crece, Señor. Esa fe, Señor, que puede ir por lo imposible. Esa fe que puede alcanzar lo inalcanzable. Esa fe que puede rescatar lo que se había perdido. Esa fe que en algún momento se había minorado y se había achicado por causa de las circunstancias, hoy se despierta, se activa y se enciende como una mecha que se enciende en medio de la pólvora. Así nuestra fe se enciende, Padre. Abrazamos esa fe, Señor, que va por las causas perdidas. Abrazamos esa fe que va por esas causas que parecieran en derrota, Señor, ya sea en el área de la salud, ya sea en el área de nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos, Señor, con nuestra pareja, Señor. A esa fe que pareciera perdida, Señor, en el área de nuestras finanzas, de nuestro crecimiento personal, Señor. Esa fe que pareciera perdida, Señor, en nuestras emociones, Señor, o en nuestros sueños y en nuestros anhelos, Señor. Hoy declaramos que se aviva, Señor, que se enciende por el fuego, Señor. Que el espíritu de poder cae sobre nosotros, Señor. El espíritu de poder que genera un dunamis, Señor. Esa explosión, esa dinamita, Señor, en nuestra fe y nos despierta para ir por más, Señor. Hoy declaro, Señor, que el espíritu de poder cae sobre cada uno de nosotros, Padre, Señor, y tú nos llevas a creer por lo imposible, Señor. A creer por aquellas cosas, Señor, que pareciera que fueran perdidas en nuestras manos, Señor, y hoy las alcanzamos, las recuperamos, Señor. Hoy nos convertimos en recuperadores de sueños. Hoy nos convertimos en recuperadores, Señor, de los proyectos, Señor, que alguna vez abrazamos, Señor, y que renunciamos a ellos, Padre. Hoy volvemos por ellos, Señor. Hoy declaramos que no es tarde, Señor, que nunca es tarde, Señor, que tú tienes segundas, terceras, cuartas oportunidades para aquellos que te aman y que creen en tu nombre, Jesucristo. Y declaramos, Padre, que en este día nosotros comenzamos, Señor. Comenzamos de nuevo y regresamos por aquellas cosas, Señor, que tú pusiste en nuestra mano en algún día, Padre. Te damos gracias, Señor, porque por nuestra fe tenemos acceso, Señor, a la porción que nos corresponde, Señor. Y cada uno de los que estamos, Señor, recibiendo esta oración y esta palabra, Señor, tenemos acceso, Señor. Las puertas se abren, Señor. Tú has puesto en nuestra mano la llave de la fe, Señor, y abrimos, Señor, y quitamos toda barrera de en medio, Señor, y tenemos acceso, Señor, a lo invisible y declaramos que se convierte visible, Señor, en la fe, Señor. Lo creemos y lo declaramos en tu poderoso nombre, Jesucristo. Amén y amén. Dios no quiere una fe agachona.
El Señor no espera una fe conformista. Él no quiere de nosotros hijos que se conformen con lo que el día de hoy tenemos, y no porque seamos ambiciosos en el sentido incorrecto de la palabra. Dios quiere que vayamos siempre por más, porque si nosotros vamos por más, hasta en lo físico o en lo material, sabremos ir por más también en lo espiritual, en lo intangible, en aquello. Si el día de hoy creímos por nuestra sanidad y Dios nos entrega la sanidad, el día de mañana vamos a creer por la sanidad de nuestro amigo, de nuestro vecino, de nuestro familiar. Y el día de mañana, cuando veamos esos resultados, vamos a ir por la sanidad de nuestra nación, de nuestro país, de nuestra ciudad. Dios quiere desatar en nosotros el poder hacer. Dios quiere desatar en nosotros la satisfacción que viene del conquistar, porque Él es un conquistador, porque Él quiere que tomemos lo que nos pertenece. Él nos trajo a esta tierra para sojuzgarla y para señorearnos de ella. Él quiere que nosotros tengamos no una fe pequeña, sino una fe grande, en función de nuestros anhelos, en función de nuestros sueños. Amén. Muy bien. Y pues bueno, para terminar, les vamos a dejar una pequeña tarea antes de, bueno, no sé si alguien tuviera algún comentario o quisiera aportar algo hasta este momento antes de ir con la tarea. Si alguien quiere hacerlo, adelante, puede abrir su micrófono o puede levantar la mano con todo gusto. Muy bien. Si no hay nadie, si no, al final también podemos hacerlo. ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Yo les voy a pedir, la tarea consta de 2 partes. La primera parte, van a buscar un cuaderno o una hoja en donde van a escribir 2 columnas. Del lado izquierdo, los retos cumplidos de la infancia, principalmente los difíciles. Por ejemplo, en mi caso, la bicicleta. ¿Qué retos de mi infancia que yo recordaba que eran muy difíciles o que recuerdo que eran muy difíciles o que en su momento fueron muy difíciles, pero que por alguna razón logré cumplirlos, ¿no? O que a lo mejor me quedé a la mitad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en mi caso, la bicicleta, ¿no? O, no sé, otro reto de la infancia podría haber sido, pues, no sé, algo, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Yo nunca fui una estrella del fútbol, ¿no? Y mi mamá insistía en que jugara fútbol, ¿no? Y ella hasta hizo un equipo de fútbol para que yo jugara, ¿no? Y pues bueno, hay una anécdota a relación de eso, porque ella organizó el equipo y todo eso, y al final yo terminaba jugando con los carritos ahí en el campo y el resto del equipo jugando, ¿no? Pero, por ejemplo, ese puede ser un reto, ¿no? El fútbol, me gusta y demás, pero no como me considero que fue algo, ¿no? Y digamos que más bien fue por satisfacer el anhelo de mi mamá, pero retos cumplidos de la infancia. Y del lado derecho, yo quiero que ustedes escriban después la lista de los anhelos que al día de hoy tienes. ¿Qué anhelos persigues en tu vida? ¿Qué cosas y qué sueños, como hablábamos, se quedaron enterrados? ¿Qué anhelos guardaste en el cajón del buró, debajo de la ropa, en la cajita de madera con la llave y el candado y perdiste la llave? Esos anhelos quiero que tú pongas, que tú escribas. ¿Por qué es importante ponerlos del lado izquierdo, los de la infancia, y del lado derecho, los anhelos que tienes? Porque va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que a lo mejor algunos parecieran muy sencillos y vas a decir, bueno, es que andar en bicicleta, pues sí, a lo mejor en su momento era difícil, pero ya no lo es tanto. De igual forma quiero que veas los anhelos del lado derecho. A lo mejor para ti en este momento puede parecer difícil, inalcanzable, puede parecer prácticamente imposible, pero quiero que se convierta en tu bicicleta. Quiere que se convierta en que el día de mañana tú digas, híjole, parecía imposible, pero Dios me lo entregó. Pude conquistarlo, pude escalar y pude mover esa montaña gracias a mi fe. Ya que tengas tu lista con los retos del lado izquierdo de la infancia y la lista de anhelos y retos del lado derecho a tu tiempo actual, vas a buscar una imagen que haga referencia a esos anhelos del lado derecho. Por decir, si a lo mejor un anhelo en tu corazón está tener una casa propia, ¿no? A lo mejor toda tu vida has vivido rentando. A lo mejor tu familia todo el tiempo rentó una casa, saliste de casa de tus papás y ahora vives en una casa rentada y siempre has querido tener una casa propia. Y a lo mejor hasta renunciaste ya a ese sueño. Dijiste, no, ya para qué,
nunca voy a juntar esa cantidad de dinero, nunca voy a tener las posibilidades, nunca, mi trabajo no me da las condiciones, ponlo ahí, tener una casa propia. O a lo mejor pudiera ser emprender un negocio. Yo quisiera tener un negocio que me diera la oportunidad de tener mayor tiempo y vivir bien. O dedicarme a lo que siempre me ha gustado. Híjole, a lo mejor trabajo en esto porque eso es lo que me da de vivir, pero a mí me hubiera gustado ser, no sé, músico y dedicarme a la música. Ese tipo de anhelos yo quiero que tú busques una imagen que haga referencia a ese objetivo, lo más cercano posible que sea. Puede ser una fotografía que hayas tomado, puede ser algo que encuentres en una revista, puede ser algo que encuentras en un catálogo, o lo puedes buscar en internet, algo que haga referencia. Tienes que buscar una imagen para cada uno de esos anhelos. Por lo menos una imagen para cada uno de ellos. A lo mejor puedes encontrar dos imágenes que en conjunto se hagan referencia a uno, también se vale. Pero la idea es que tengas una imagen visible de cómo se vería el cumplimiento de ese anhelo y ese objetivo. Y ya cuando lo tengas, una imagen para cada uno de esos anhelos, los vas a colocar en una cartulina o los vas a colocar en un fragmento de tu pared, en un cartón o un pedazo de madera. A eso nosotros le llamamos vision board, que es un muro de visión o visionario. Más adelante vamos a buscar a lo mejor en una clase próxima que Betsy les explique cómo funciona el Vision Board, cómo se arma un Vision Board y cuál es el sustento detrás de un Vision Board. Pero yo lo que quiero es que tú tengas un lugar en tu casa, ya sea en tu habitación, al lado de tu buró, en algún espacio específicamente de tu casa, pero que todos los días, cuando tú pases al lado de ese Vision Board, te acuerdes que hay anhelos todavía por cumplir en tu vida, que hay metas por alcanzar en tu vida, que hay objetivos que has puesto delante de Dios para que Dios cumpla en tu vida. Yo les puedo dar testimonio de que la autora intelectual y responsable directa del Vision Board en esta casa es mi esposa. Ella empezó a decretar en fe sobre muchas cosas en nuestra vida hace 5 años más o menos. 6 años. Hace como 6 años montó su primer Vision Board familiar y en ese Vision Board había muchas cosas. Había cosas desde vacaciones hasta familias, la montaña, cosas materiales como un reloj, por ejemplo. Había algunas personas específicas de nuestra familia por las cuales estábamos orando en particular. Y yo les puedo decir que a lo mejor el primer año ese Vision Board permaneció más que quitando cosas porque se hayan cumplido, sino más bien agregando. No había cambios sustanciales, la verdad. De repente hasta yo lo veía y decía, o pasaba por ahí y lo veía y decía, ay, prefiero mejor ni verlo porque creo que me siento más mal que bien de verlo, ¿no? Porque veía ciertos sueños que estaban ahí y que ahí seguían y que parecía que nada sucedía. Pero sin embargo, mi esposa decidió creer, ponerle imagen, ponerle forma, ponerle una foto a esos sueños y perseguirlos. Y declarar sobre ese vision board, declarar sobre esos sueños, declarar sobre esos anhelos. Poner versículos que sean referencia a esos anhelos. Por eso más adelante vamos a tener una clase donde ella les explique cómo funciona, porque sí tiene un sustento, pero declarar creyendo sobre cada uno de ellos. Y aquí yo les puse un par de ejemplos que encontré en internet, pero por ejemplo ahí habla sobre de comprar una casa, habla sobre saludable, habla sobre vacaciones, aprender un idioma, conocer a celebridades, estar en el cuadro de honor de la escuela, a lo mejor estar en forma. Hay muchos tipos, leer la palabra, por ejemplo, o leer más libros, ¿no? Hay muchos sueños que a lo mejor, un carro nuevo, hay muchos sueños que a lo mejor podemos poner en ese vision board y empezar a declarar y creer sobre cada uno de ellos. Creer, Señor, yo sigo creyendo por ese sueño. Por ejemplo, ahí puede estar tu negocio. Por ejemplo, ahí puede estar a lo mejor tu salud. Ahí puede estar también a lo mejor ese proyecto que Dios te va a traer a la recordación, a la mente en algún momento. Ese vision board no va a ser otra cosa más que un recuerdo tangible de que tú pusiste un proyecto delante de Dios. Y cuando empieces a orar conforme a ese vision board,
A lo mejor no en el primer día, a lo mejor no en la primera semana. Es más, yo te diría, a lo mejor ni siquiera en el primer mes o en el primer año. Pero eventualmente te vas a dar cuenta que a ese tablero tú le vas a empezar a poner palomitas o vas a empezar a mover fotos diciendo, esto ya se cumplió. La Navidad del año pasado fue sorprendente cuando a mí me cayó el 20. Pasé por el vision board que tiene mi esposa justo en nuestra habitación y lo vi y ella ya había removido fotografías. No las quitó, solamente las quitó del tablero y las puso a un lado. Y me quedé viendo las fotografías y sí, Dios empezó a cumplir paulatinamente una y otra y otra y otra y otra. Dios nos demuestra que no tiene barreras, no tiene limitaciones cuando nos quiere bendecir. A veces nuestras limitaciones las ponemos nosotros mismos. Y yo cuando, ¿por qué no quitas las fotos? Me dijo, no, porque ahora voy a creer por más, por lo que sigue. Y las fotos las quitó del board, las quitó del tablero, las dejó a un lado, porque también me dijo, porque no se me olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque el hecho que Dios ya lo haya cumplido no quiere decir que no haya sucedido. Ese es el tipo de fe que Dios quiere que nosotros desarrollemos, que sigamos creyendo y por más y por más. Amén. Maru levantó la mano. Adelante. Sí, yo te quería compartir un testimonio de una persona que yo conozco, que ella hizo su vision board y pegó la foto, recortó la foto de una casa que le gustó y la puso en el tablero y le encantaba esa casa. Pasan los años, se casa y resulta que compran una casa y se da cuenta que la casa que compraron era la casa que ella había recortado en el vision board. Wow. Y ahora ella se dedica a eso, o sea, se empezó a desarrollar mucho ese tema y da cursos, pero sería muy oportuno que Betsy nos compartiera volverlo a hacer porque siempre para inicio de año uno empieza como rehacer otra vez los propósitos de año nuevo. Exactamente. Entonces está buenísimo que ahorita nos ayuden a construir nuestros vision board para empezarlos ya a pedir con fe y ya tenerlos bien visual todo el año que entra. Claro que sí. Pero sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que a veces el miedo nos detiene y el miedo hace que uno pierda la fe. Pero no debe uno de tener miedo, es sentirlo desde el corazón de que las cosas sí se pueden lograr. El cómo ya llegará, como tú dices, Armando, o sea, el cómo, obviamente tampoco es sentarnos a que nos van a caer las cosas del cielo echándonos aire, no, o sea, hay que trabajarlas. Así es. Pero trabajarlas con la seguridad de que atrás está esta fuerza con la fe que lo vamos a poder lograr. Hay que trabajarlas. O sea, que no quede en nosotros que hicimos el esfuerzo. Totalmente, sí. Gracias, Maru, por el ejemplo. Es tan real y tan efectivo que algunas otras personas, sin conocer la palabra, lo emplean, lo llevan a cabo y sucede, ¿no? Muchas le llaman sobreprogramarse y decretar y visualizar, ¿no? Por ejemplo, en los deportes se utiliza mucho esto, ¿no? Los entrenadores entrenan mentalmente a sus atletas visualizándose llegando a la meta, ¿no? Cómo van a reaccionar y cómo van a vivir ese momento. De hecho, en alguna ocasión yo escuché una entrevista sobre este cuate velocista jamaiquino que se llama Usain Bolt. Y él de sus primeros entrenamientos decía, lo primero que le enseñaron fue cómo levantar los brazos de victoria. Y decía, ¿cómo? Sí. Lo primero que me enseñaron fue de cuando decidí dedicarme al atletismo y a la carrera, fue ¿cómo vas a reaccionar cuando ganes? Y decía, se le hacía como absurdo, ¿no? Decía, es que si tú no tienes una meta o si tú no sueñas en ganar, no tiene ningún sentido que le inviertas tiempo a entrenarte. Si tu objetivo no es ganar, estás perdiendo el tiempo. Si tu objetivo no es cruzar la meta, le estás quitando el tiempo a mí y lo estás perdiendo tú. Entonces su entrenador lo primero que le dijo fue, tú tienes que aprender y visualizar cómo ganar. Ese es tu fin último. Y eso fue las primeras cosas que aprendió con ese entrenador. Sí a técnica de correr, pero cómo visualizarse ganando. El vision board que Dios pone en nuestras manos es visualízate ganando.
Visualízate conquistándolo. Visualízate en esa casa, como el ejemplo que dice Maru. Visualízate en esas vacaciones. Visualízate con ese negocio que te va a dar mucho más de lo que tú esperas. Visualízate con esa familia que Dios quiere entregar en tu vida. Visualízate. Y hacer esta práctica de tener este vision board o este panel con referencias visuales, justamente nos lleva no solamente a soñar, sino a ser perseverantes y constantes en los anhelos y en los sueños que Dios nos ha dado. Porque a veces Dios no tiene problema con entregarnos los sueños. El problema es que nosotros los olvidamos. O por causa de la circunstancia los dejamos a un lado. O viene el desánimo. O al primer obstáculo creemos que solamente decimos aquí en México era un sueño pocelero, ¿no? Ay, es que fue producto de los tacos que me cené, pero no era para mí. Y no es cierto. Cuando Dios nos entrega algo, siempre primeramente nos lo va a entregar como un sueño. Y después, a través de la fe y de la activación de nuestra fe, eso se va a materializar. ¿Cuándo? Conforme nosotros seamos constantes y perseverantes. El vision board que mi esposa tiene, yo creo que ya está muy pequeño para todas las fotos que tenemos. Vamos a tener que ampliarlo. Mi hija Isabela también ya tiene su vision board, aunque ella ya lo llevó al siguiente grado porque ya es digital. Ya lo puso en PowerPoint y toda la onda y tiene memes y animaciones, pero también tiene su vision board. Y ese es el objetivo. No hay fe pequeña, no hay fe grande, simplemente hay fe. Y Dios quiere que la usemos. No solamente para lo intangible, también para aquello invisible que queramos que se convierta en visible, para aquello que está reservado para sus hijos, para aquello que Dios nos ha prometido y que nos pertenece, por el simple hecho de creer en su nombre, por el simple hecho de haber decidido por Él, por el simple hecho de saber que Él reina en nuestra vida, ya nos pertenece. Ese es parte de nuestra herencia por ser coherederos con Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues no sé si haya más comentarios, dudas, preguntas.